When I was about 8 years old, my family moved to right outside San Francisco. Cuando tenía más o menos como 8 años, mi familia se mudó a las afueras de San Francisco. I don't know if my parents were aware of it, but we lived right on the edge of where the fog would come in. It was called the fog belt, the area that the fog would cover. Y no sé si mis papás se dieron cuenta de eso, pero vivíamos en el lugar en donde pasaba la neblina y se le conocía como el cinturón de la neblina. And most days, during tight certain seasons of the year, the fog would come in and it would be foggy until about 10 o'clock. And then it would be clear until 2 o'clock. And then it would be all fog again. Y había temporadas en las que amanecía con la neblina hasta como las 10 de la mañana, se despejaba alrededor de las 2 de la tarde y el resto del día volvía a haber neblina. And when the fog would come in, you literally could hardly see your hand in front of your face. It would be so thick, they would have to close schools because there's afraid that they'd just lose kids. Y había ocasiones en que la neblina era tan densa que ni siquiera podías ver tu mano puesta enfrente. De hecho, lo que hacían era que se suspendían las clases por el temor a que se perdieran los niños. And people that weren't used to living in fog, sometimes the fog would come in and there'd be like 20 cars would run into each other from behind because nobody could see. Y bueno, pues cuando vives en un lugar con tanta neblina, la fila de carros puede ser tan larga que ni siquiera se percibe. We had to, they even had to cancel athletic events because someone would kick a ball and it would disappear and come back Incluso down. incluso los eventos deportivos se suspendían porque tú le pegabas a la pelota y desaparecía por allá en la neblina. Well, I bring this up because in many ways we are living in a fog today when it comes to understanding human relationships. Y traigo esto a esta enseñanza porque el día de hoy vivimos en días que son con una neblina muy densa. And I believe this is a time that we especially have to look carefully at what Scripture says is how God set up relationships to function on earth. Y esto es especialmente importante porque es necesario conocer la verdad y conocer la palabra acerca de lo que Dios dice de nuestras relaciones interpersonales. And if you've not been exposed much to what the Bible has to say, hold on to your hat because today we're going to hear some things that we'd never come to on our own. But God says it's His way for us to function. Y si tú no has estado lo suficientemente expuesto a las escrituras para escuchar y para entender lo que Dios tiene que decir acerca de las relaciones, entonces pues agárrate el sombrero porque esto va a soltar las pelucas de todos. So let's look into Ephesians chapter 5. We're going to cover verses 21 to 33 this morning. Entonces, hoy vamos a ver Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 23. And in our previous passage, Paul gave great insight into what is most important in life. And we want to cover just the last verse, verse 21, that picks up what was said before. La vez anterior que nos reunimos, Pablo está hablando acerca de estos asuntos importantes del comportamiento en la vida del cristiano y en el versículo 21 que vamos a retomar ahorita es donde quiero comenzar para partir de esto. Let's read just the last few words, verse 21. Let's start with that.
Vamos a leer versículo 21 que dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. And then let's read 22 also. Y 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Now, this is so important, and yet it almost, Paul kind of sneaks it in there on us in verse 21. We are called to be subject or submissive to one another, in submission to one another. Y Pablo está siendo muy meticuloso y entonces nos va a llevar a entender esto, donde dice que debemos de someternos, donde dice que debemos de ponernos bajo autoridad unos de otros. And some people might be surprised because all you hear about when it comes to submission in the scripture is that wives are to be subject to husbands. And some people even try to say women are to be subject to men. Y esto es interesante debido a que está diciendo que las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Y si no tenemos cuidado con esto, entonces podemos confundirnos porque hay quienes dicen que la mujer tiene que estar sometida a su esposo e incluso que las mujeres tienen que estar sometidas a los hombres. So, Paul, in getting us ready to talk about wives and husbands, he begins it under the headline that everyone is to be submissive to one another in submission. Y debido a que Pablo está a punto de hablar acerca de cómo es el matrimonio, es que nos está dando este arranque inicial en el que cada uno de los creyentes, hombres o mujeres, debemos estar sometidos, sujetos unos a otros. And someone could say, well, now wait, Paul may have something else in mind when he says, be subject to one another versus wives be subject to husbands. Y hay quienes podrían pensar, bueno, realmente Pablo tiene en mente otra cosa porque está diciendo que las mujeres deben de estar sujetas a los maridos. Let me ask you a question, Daniel. Is the verb be subject to similar in Spanish or the same in verse 21? Yes, it's the same. And then what about the words be subject to in verse 22? Are they the same? Yeah, it's the same. Submit. Well, what's interesting about this is that the verb be subject only appears in 21. It doesn't even appear in 22. It's implied. Ok, bueno, me está preguntando acerca de cuál es el verbo que está en el versículo 21 y 22, porque en el 21 dice someteos, sométanse, y en el 22 dice sujétense. So in Spanish, there are two different verbs. Just like you said, They are. yeah, they are in Spanish, there are two different, but in my version in English, it says the same. Yeah. Well, actually, what's important about this is that Paul uses a what do you call it? Something of speech, a style? No, figure of speech. Porque that lo we do also all the time. Porque lo que está haciendo Pablo es hablar de una manera figurada, como nosotros lo hacemos. So what we do sometimes is I would say, I'm going to go to the store and buy rice and beans and tortillas. And the subject is, I'm going to go to the store, but I'm going to buy these things. And so I would pause and then I might say, oh yeah, I also need milk. So I don't repeat the verb, it's implied. When I say, and also milk, I mean, and I'm going to go and buy milk. Can you explain any of that? Yes. Porque de lo que está hablando es como, por ejemplo, yo digo, pues voy a ir al mercado y voy a ir a comprar tortillas, frijol, arroz, y también leche.
Entonces, ahí lo que estoy diciendo es que implícitamente ya no tengo que repetir que voy a ir al mercado para comprar leche, sino que ya que estoy ahí, entonces también voy a comprar la leche. No tengo que estar repitiendo, sino se da por entendido que también voy a comprar la leche en el mercado. So the words in verse 22, wives be subject, the words be subject to don't actually appear in the verse. The verse actually reads, wives, to your own husbands as to the Lord, because the verb above is implied. Ok, entonces en el original, en el versículo 22, diría las casadas a sus propios maridos, porque en el versículo 21 ya nos está dando el verbo que es sométanse. Entonces, sométanse unos a otros en el temor a Dios, las casadas a sus propios maridos. Lo está dando por implícito. So here's why this is critically important. Some people say, well, what Paul's talking about, that we're all to be subject to one another, that's different than what the wives are to be to their husbands. But he shows here it's exactly the same thing. Porque si no podemos confundirnos y entonces lo que Pablo está diciendo es que así como cada uno estamos sometidos con otros, de la misma manera la mujer a su esposo. So I'll say more about that in a minute, but it makes clear that all of us are called to live lives of submission, just like Jesus was in submission to God. Porque así como lo acabo de decir hace un momento, que cada creyente debe de estar sumiso, debe estar sometido unos con otros de la misma manera que Jesús estuvo sometido bajo la autoridad del Padre. So the model for us is all of us are to live like Jesus lived. And so let's turn back just one book to the book of Philippians. There's a very famous passage that describes how Jesus subjected himself. Entonces es chapter importante, Philippians chapter 2. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque de la misma manera que Jesús estuvo sometido a la autoridad del Padre, es el llamado y la forma en la que nosotros como creyentes debemos vivir. Y para eso vamos a Filipenses capítulo 2. So if you want to know how Jesus submitted his life, let's read Philippians 2, verses 5 through 9. Para saber la manera en que Jesús estuvo viviendo sometido al Padre, leamos Filipenses 2 del 5 al 9. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. So what Jesus did was he didn't grasp on to his position and power, but he openly gave up his rights for the good of mankind. Lo que Jesús hizo no fue aferrarse con uñas y dientes a quien él era, sino que más bien libremente decidió someterse a la autoridad del Padre. So this is to be the basis of all relationships among believers. We're called to serve one another.
Y este es el llamado que tenemos todos los creyentes para servirnos unos a otros. So when you ask the question, well, why are we to serve one another? Because that's the Lord's way of living life. That's the best way, he says. Y al preguntarnos, ¿por qué entonces tengo que servir a los demás? La respuesta es debido a que Jesús mismo vino a servir. Esa es la manera en la que Él lo hizo, servir a los demás. And so here we come to one of the great secrets of God's word is that impact comes from being a servant to seeking the lower place. Y ahí es en donde viene el impacto verdadero, en el que nosotros nos pongamos por debajo de los demás para servirles como Jesús lo hizo. And so what we find is if we're going to follow the Lord's way of life, follow his command to love and respect him, that means living life according to his commands. De tal manera que si nosotros queremos honrar y obedecer el mandamiento de Jesús, de que amemos a los demás como Él lo hizo, es decir, sacrificialmente, sirviendo a los demás, esa es la manera en la que nosotros debemos y podemos vivir sirviendo a los demás. And what a contrast to the way of the world. The world says it's about getting what we want and taking care of our interests first. Y es un contraste completamente a lo que el mundo enseña y a lo que el mundo dice, porque nos lleva entonces a ver por nosotros mismos, a cuidar por nuestros propios intereses. So the world measures life by how many people serve us, but the Lord measures life by how many people we serve. Y el mundo nos mide con la vara de cuántas personas te están sirviendo, mientras que Cristo te mide con cuántas personas estás tú sirviendo. I bet if you're new to the life of God and Scripture, much of what you're going to hear today will seem crazy, but the Lord's way often seems different than we think it should be. Y esto es cierto. Si tú escuchas lo que está diciendo el mundo, va a ser diametralmente opuesto a lo que Jesús dice en sus palabras, porque va en contra del egoísmo de la persona. And the reason it seems so different and so crazy to us is because we're bent, we're broken, we're not where we're supposed to be, but because of the fall of man, man doesn't see life accurately anymore. Y la forma en que eso parece una locura, el tener que servir a los demás, es por nuestra condición caída. Nuestra condición de pecado no nos permite ver y entender con claridad la forma y el propósito con el cual fuimos diseñados y salvados. God's way is what he intended for us. His way is how he wants us to live in this world. Y la forma que Jesús tiene para nosotros embona y encaja con la forma en que fuimos diseñados para Él en este mundo. God just didn't save us for ourselves. He saved us for a purpose so that we can make impact for his cause. Y Dios nos formó y nos salvó para servir a los demás, para cumplir con el propósito que Él puso en nosotros para esta vida, que es que otros le conozcan. So he changed you for a purpose, to live for him, to spend your life for him. So now you can reflect his values and his presence in your life. Entonces Él te formó y Él te transformó
para que puedas vivir conforme a su propósito, para que puedas cumplir tu llamado y entonces ser de impacto a los demás. And I do believe that some people just don't get it, that they're committed to God, they know they're forgiven, but when it comes to obeying God, they won't follow through because it doesn't make sense to them. Y lo que me llama la atención es que hay muchas personas que de verdad creen y han sido perdonadas y han sido regeneradas, pero todavía les cuesta mucho trabajo entender la forma de Dios. But that's so ridiculous because here we are, come to God, all is new, our lives had been a mess, now we're forgiven, but we say, Lord, I'm sorry, but when it comes to relationships, I just got to go with what I think. Ujú. I know you're God of the universe, but I got to go with my opinions. Y lo que me parece tonto e ilógico y sin sentido es que venimos de vidas muy difíciles en las cuales nosotros nos relacionamos egoístamente con las demás personas y entonces venimos a Cristo, Cristo nos perdona, Cristo nos hace nuevas personas y decimos, está bien que tú seas el Dios del universo, pero yo voy a seguir teniendo el control y voy a querer seguir llevando las relaciones como a mí me parece. And this is true in all areas of life, in our finances, in our relationships. Do you really want to follow your thinking and experience over the God of the universe? Good luck with that. Y bueno, hablando acerca de las relaciones, del dinero, de la administración, de cómo te relacionas con los demás, ¿tú crees que lo puedes hacer mejor que Dios? Buena suerte con eso, ¿eh? So the scripture insists that the secret to unlocking depth and intimacy is in being a servant to those around you. Y el secreto que nos da Jesús a través de la palabra es que el éxito y la satisfacción va a venir de a cuántas personas estás tú sirviendo. So scripture insists that the secret of all this is to live a life of service, including to the Lord, including our spouse, everyone, but now he's going to apply it in the marriage relationship. Y el objetivo, uno de los objetivos de Cristo para nosotros es que sirvamos a Dios, que sirvamos a los demás. Y en esta porción vamos a aterrizar junto con Pablo en cómo se ven las relaciones dentro del matrimonio y la familia. So you have to ask the question, well, why is submission for women such a big deal when we're all called to live in submission to one another? Y entonces algo que puede llamar tu atención es ¿por qué Dios está haciendo un énfasis especial en que las mujeres deben de someterse a sus maridos? So it becomes clear that while God created men and women of equal worth and value and significance, he did not make them the same. Y tenemos que ir al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo dignos, valiosos en el mismo peso, en el mismo valor, pero de diferente manera. So we'll look at him apply this truth to wives and then to husbands. So let's read verses 22 to 24 of chapter 5. Entonces le va a poner un nivel, va a nivelar tanto a las esposas como a los esposos y vamos a leer versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. So remember, the command is for wives to do just what everyone's called to do. Entonces recuerda, el llamado para las esposas es el mismo que para todos los creyentes de someterse unos a otros. Let me say first a couple things about what it does not mean to subject yourself. Entonces vamos a comenzar con lo que no significa que las mujeres estén sujetas a sus esposos. It doesn't mean blind obedience. No significa obediencia a ciegas. It doesn't indicate inferiority. No indica tampoco inferioridad. Because, as we've said, it's based on Jesus' submission to the Father. Porque como lo hemos dicho, estamos sujetos de la misma manera que Cristo al Padre. So what does it mean for a wife? Well, what is it she's called to bring to her husband? Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que Dios le está poniendo a la mujer? By means of her voluntary subjection, she brings a sensitivity and freedom to her husband, who needs to be a whole person. Again, please. I said through voluntary subjection. A través de una sumisión voluntaria, ella trae. She brings sensitivity and freedom to her husband to be more of a person than he could be without her. Libertad y esa sensibilidad para que el esposo pueda desenvolverse en el orden de Dios. So we are called to give our abilities and attention to our spouse to build them up and strengthen them. Entonces la mujer está llamada a dar sus talentos y sus habilidades para que el esposo pueda desarrollarse y crecer. So a basic principle of marriage is each partner's committed to the growth of the other. Uno de los objetivos primordiales dentro del matrimonio es que ambas partes den lo mejor de sí para que el otro pueda crecer y desarrollarse. And it's so important we understand that no two marriages are alike. There's different unique expressions in every marriage. They're going to be different than any others. Entonces es primordial entender que no hay dos matrimonios iguales, porque cada matrimonio es la expresión de dos personas diferentes. Entonces, cada pareja se va a mirar diferente. We have to be so careful in how we handle this. I've heard it many times where a pastor will say, well, this is what women are to do and this is what men are to do in a marriage. And I'm uncomfortable with that. Y la verdad a mí me provoca mucha incomodidad cuando los pastores dicen, los hombres tienen que hacer esto, este es su rol, y las mujeres tienen que hacer esto, este es su rol. Es muy incómodo para mí. Because God made men and women so unique and different from each other. Porque Dios hizo únicos y diferentes tanto a los hombres y a las mujeres, como a cada hombre y cada mujer que se unen en ese matrimonio. But equality does not require sameness. Any marriage can have very different choices in trying to obey this command. Porque la calidad no cambia la forma. Es decir, cada matrimonio va a tener sus oportunidades y sus formas de cómo manifestar esta sujeción unos a otros. I think about my parents' marriage. Both my parents loved the Lord and knew him, and they were married probably 70 years or so until my dad died.
Entonces voy a tomar el ejemplo del matrimonio de mis padres. Ellos ambos en Cristo se casaron muy jóvenes, hasta más o menos como 70 años de estar juntos, porque mi papá partió con el Señor primero. My father was a great man. He got up every day at 5 a.m. and read and prayed for his family and for what God was going to do. Every day he was up early. Porque mi papá se levantaba temprano en la mañana, como a las 5, para leer, orar, interceder por su familia, porque eso era lo que él hacía. Él estaba convencido y él fervientemente lo hacía cada día. By the way, I thought all fathers did that until about junior high. I didn't know everybody didn't have that same thing. De hecho, hasta que llegué a la secundaria, yo pensé que todos los papás hacían eso. And my dad loved his family and he loved us fiercely, but he had some huge weaknesses in his life also. Y a pesar de que mi papá hacía esto y nos amaba muchísimo, también tenía sus propias batallas y sus propias luchas en este mundo. And I remember coming to an awareness, maybe in my 20s, that mom had made a decision to love my dad for his great qualities and to forgive him for his failures. Y más o menos cuando yo tenía como unos 20, mi mamá decidió amar a mi padre por todas esas cosas buenas, a pesar de todas las malas. And from my perspective, I can see how mom kind of smoothed off some of the rough edges of my dad's personality, Mm. would work alongside him so he'd be effective with his sons when he didn't see that he wasn't quite doing it right. Y puedo ver cómo mi mamá lo que hacía era alijar, ¿no? Lijaba las asperezas y eso del carácter de mi papá para que nosotros no lo percibiéramos y entonces que siguiéramos teniendo esa imagen de un padre piadoso, cuidadoso. So my brother, Steve, who passed away a couple years ago now, wrote a book about how a man can lead a family. And he based it all on the leadership of my dad and our family at home. Y esto llevó a mi hermano Steve a escribir un libro acerca de cómo es que un hombre puede liderar su casa, su matrimonio, a pesar de sus fallas, el ser un buen esposo, un buen padre. And when it came out, I mean, it sold tons of copies, and Steve was going all over the world talking to thousands of men who want to lead their families but don't quite really know how. They didn't get a good model. Y esto llevó a mi hermano Steve el testimonio de la obra de Dios en mi padre, en el matrimonio de mis papás, a llevarles ese testimonio a muchas personas en diferentes lugares del mundo. And I told Steve when I read the book, you wrote it about the wrong person. I mean, dad was a great guy, no doubt, a uniquely gifted. But if mom hadn't been in that family, we never would have survived. Y le dije a mi hermano Steve, después de haber leído su libro, oye, pues escribiste acerca de una persona muy bien, pero te faltó, porque quien era mi papá era un buen tipo, pero todo lo que nosotros vimos en él, el trabajo que hizo mi mamá, fue mucho mayor. So, this idea that wives are to subject themselves to their own husbands seems like such a put down of women, but in fact, it's displaying for them how they can revolutionize or change their whole family and husband. Ujú. Y entonces, a simple vista, podría parecer como que se quiere nulificar, se quiere hacer a un lado a la mujer. Pero lo que realmente trae de fondo es esto. ¿Cómo es que la mujer
al poner sus habilidades, sus talentos, sus capacidades, no solamente va a fortalecer al hombre, a su esposo, sino también favorece el pleno desarrollo de su familia. Now he turns into his instructions to husbands. So let's read chapter 5 in Ephesians, verses 25 to 29. Entonces ahora vamos con los esposos a leer del versículo 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Isn't this interesting? In verse 25, he says, husbands, love your wives. Men are commanded to love. Women are never told to love. Entonces, ahora que nos movemos hacia los esposos, el mandato de Dios para ellos es que amen a sus esposas. And I think the reason is because the hardest thing for men to do is to give of themselves. It's easier to be a provider. Es la razón por la que creo que está diciendo esto es porque al hombre es muy difícil el amar, pero es más fácil ser un proveedor. I mean, being a provider is part of being a leader, but a provider gives things, but a lover gives himself. Wow. Big difference. Porque, porque para el hombre es más fácil proveer cosas materiales cuando al esposo amoroso de lover what? The lover gives himself, gives Porque of himself. porque el esposo amoroso se da a sí mismo. Entonces, el proveedor da cosas materiales, pero el amoroso se da a sí mismo. It's so interesting here that he says in verse 26 that he's to give himself up for her, that he might sanctify her. Y lo interesante aquí es que dice en el versículo 26 que él debe de darse a sí mismo para santificarla. And that's an important theological word, but what it means is something is sanctified when it comes to be what it was intended to be, putting something to its intended use. Y aunque es una palabra teológica muy compleja, vamos a aterrizarlo en la idea de que cuando tú lo santificas, estás poniendo en el lugar para que haga la función con la cual fue diseñada. It's so interesting that it says in 26 that the way that he sanctifies his wife is by cleansing her by the washing of water with the word. That's verse 26. Y en el mismo versículo 26 nos dice que la forma en la que el esposo va a santificar a la esposa es por medio del lavamiento de la palabra. Men are to create intimacy by sharing their thoughts, ideas, and their feelings, which is so difficult for men to do. Y entonces esto se puede ver cuando el hombre comparte sus ideas, sus pensamientos, incluso sus sentimientos, que es lo más difícil para él. Some people think wrongly that by saying the word, he's talking about that this happens as he teaches her the word. But that's not what it means. I'll explain in a minute why not. Y lo que muchas personas creen
es que cuando dice, cuando dice por la palabra, se refiere a la palabra de Dios, es decir, que el esposo tiene que enseñarle a la esposa la palabra, pero eso no es así como lo vamos a ver en un momento. But he's not using the word to a word to describe the word of God. The normal word for the word of God is logos. But this is the word rhema, which is the conversational word, the spoken word. Mm. Porque Pablo no está utilizando la misma palabra que es logos para referirse a la palabra de Dios, sino está utilizando esquema, que es acerca de la conversación, de la plática. Isn't this amazing that God calls men to be the one to open your wife up by sharing your own life? That seems crazy. ¿No te parece esto asombroso y maravilloso? O sea, Dios está mandando a los esposos a abrir lo que están pensando, a compartir con su esposa lo que están sintiendo. Men, what our women long for is to be involved in our lives. They want to know us. Porque lo que las mujeres desean y quieren es que las involucremos en nuestras vidas. ¿Cómo es eso? A través de charlar, de platicar con ellas lo que pensamos, lo que sentimos. And most men will end up offering anything to their wives but themselves, the one thing their wives long to have. Porque lo único que ellas quieren es que los hombres se den a sí mismos, que se entreguen. ¿Y de qué manera? Pues a través de platicar con ellas. Listen, no one is confused about a man's ability to communicate his feelings. It isn't his strength. It isn't natural for most of us. Y sabes, nadie duda de que los hombres tienen la capacidad de poder hablar y de poder compartir lo que están viviendo en su mundo interior, sino que lo que se está llamando es a abrirlo y compartirlo con la esposa. But by putting away our pride, by refusing to give in to our natural inclinations, we can lay our lives down for our wives, including laying them down for inspection. For what? Inspection. An inspection? So she can know all of us. Ah, ok. Like when you Entonces, inspect something. ya, when you inspect, ok. Yeah. Entonces, aquí, eso está bien chido, porque lo que nos está diciendo es la manera en la que tú puedes darte a ti mismo como esposo, no es tanto en proveer materialmente, sino en traer tus pensamientos, tus sentimientos, tus ideas, tus planes, tus propósitos para con tu esposa. Y entonces ahora sí te estás dando a ti mismo y te estás compartiendo a ella y la estás haciendo parte de tu vida, que eso es lo que ellas desean. Maybe you have no clue how to do something like that. Well, let me suggest two things. Ask the Lord for insight and ask your wife for insight. Para que entonces ellas puedan conocerte, saber más de ti. Y sabes, te voy a dar dos formas en que lo puedes hacer. Primero, pídeselo al Señor. Pídele, Señor, ayúdame a poder abrirme con mi esposa. Y la segunda, which was the second? Ask your wife. Ask your wife for help in knowing how we can communicate. Ask the Lord to lead you and then ask your wife to help you. Ok, entonces la segunda es, dile a tu esposa, pregúntale, dile, oye, ayúdame a poder comunicarme contigo, porque entonces ya lo pediste primero a Dios y entonces ahora vas y lo haces con tu esposa para que pueda funcionar. A lot of couples have a date night every week where they go out without the kids, without the TV, and just them. Others
if they can get a date night in a month, they're doing good. So whatever it takes, start taking steps to be with each other face to face. Algunas parejas lo que hacen es tener una cita sin hijos, sin interrupciones, una vez a la semana, y hay otras que lo tienen una vez al mes. Toma los pasos y haz lo que se necesite para que tú puedas hablar lo que está dentro de ti con tu esposa. Now, somebody might be thinking, well, wait a minute, what about spiritual leadership? How about some teaching on the man's right to lead and all that? Well, let's talk about that in some detail here. Y puedes estar pensando, bueno, pero ¿qué hay de la instrucción bíblica y de la palabra que el esposo tiene que tener para con la esposa y entonces ser ese líder espiritual? Some people define spiritual leadership by decision making, which I think is a huge mistake. Y muchas personas confunden el liderazgo espiritual con la toma de decisiones, lo cual me parece un gran error. And I think it becomes very tempting to have an image of the one who's responsible ultimately for God seems to make all the decisions. But I think we'll find a different model as we look closer here. Y a mí me parece que si echamos una mirada más detallada y más cercana a lo que dice aquí, entonces vamos a poder tener más claridad en que en este pensamiento de que el que tiene la autoridad es el que tiene que tomar las decisiones porque es el que va a dar cuentas delante de Dios. So someone could say, well, if making decisions doesn't define leadership, what does define spiritual leadership? Entonces, si el liderazgo espiritual no lo define, el tomar las decisiones, ¿qué sí lo hace? I believe that spiritual leadership is creating a certain quality of relationships between the partners. Creo que el liderazgo espiritual se define al cómo hago esas relaciones y esa intimidad en las relaciones. A relationship in which each person is able to bring their strengths and together they can navigate their way as they each contribute their strengths in the relationship. The strings? Strengths, like strong, Oh, what you're strength. strong at. Ok. Entonces, creo que de lo que se trata es de cómo cada uno trae sus fortalezas a la relación para que entonces en esa intimidad puedan crecer juntos. It would be absurd in a relationship with a godly woman for the husband to ignore her strengths and ignore her input so he can make the decision, when in certain areas she's stronger than he is. Y entonces el verlo de la forma incorrecta sería en que el hombre ignora las fortalezas, las capacidades, las habilidades de la mujer para él tomar la decisión y entonces mostrar ese liderazgo, pero la realidad es que la mujer tiene sus propias fortalezas, las cuales no deben de ser ignoradas, sino traídas para fortalecer al esposo y el matrimonio. Let's use the example of a husband who is a construction worker, very good at his job, works hard at his job, and his wife works in the banking industry, and she's very good at her job and works hard. Es como el ejemplo del hombre que se dedica a ser un albañil, ¿no? Y entonces es muy fuerte, tiene sus habilidades, tiene mucha fuerza en su cuerpo. Y su esposa se dedica a trabajar en el banco y es muy buena haciendo todas esas cosas. Cada uno es bueno y tiene sus fortalezas. So they come to make a very big financial decision, whether to buy a house if they can afford it.
that guy would be an idiot not to get the input of his wife, who knows all about that area. And he shouldn't be threatened, but encourage her to bring her strength. Entonces, si tenemos esta pareja, ¿no? Sería tonto, sería necio de parte del esposo que si él no sabe cómo manejar todo el tema de las finanzas, sea él quien lo lleve, porque si se lo delega a ella, entonces ella puede, con toda esa fortaleza, con todo ese conocimiento, llevar hacia algo mejor a la familia. De ahí entonces que cada uno puede traer sus propias fortalezas para cooperar juntos en el matrimonio. I think it's important to see that God gave Eve to Adam because she had strengths that he didn't have. Ujú. Y lo que me parece muy importante y muy curioso es que es Dios quien le da a Adán a Eva, porque es Eva la que tiene ciertas habilidades, ciertas fortalezas que Adán no tiene. So leadership involves decision making, but to define leadership by decision making, I think leaves out a great reason, a great part of why God put us together as couples. Entonces, aunque el liderazgo sí incluye la toma de decisiones, no debemos quedarnos solamente en ese aspecto, porque si no estaríamos perdiendo y desechando toda la riqueza que Dios ha puesto en el matrimonio de traer cada uno sus fortalezas. So husbands, you serve your wife by laying your life down for her inspection. And as you grow strong together, you'll be the one to benefit from that. Entonces, esposo, tú debes permitir que tu esposa te conozca, sepa de ti, para que entonces ella con lo que tiene pueda ser fortalecido y entonces tú te vas a ver beneficiado. So Paul's words of summary are in verse 32 and 33. Let's read that. Vamos a leer versículos 32 y 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. So Paul tells us again, the mystery of marriage is huge. It's like the mystery of Christ in the church. It's very hard to understand all the sides of it. Entonces Pablo nos está diciendo aquí que el misterio del matrimonio, de la esposa y del esposo, es tal como el de Cristo y la iglesia. It's clear that God calls us to have different roles and yet to live in unity stronger because of the strength of the other person. Y entonces es muy claro cómo es que el Señor nos está llamando a que aún en medio de este misterio que hay en el matrimonio, podamos estar unidos, fortaleciéndonos con la fortaleza que cada uno trae al matrimonio. One thing that needs to be said, I believe, before we leave the subject is the reality of conflict in our marriage relationships. Y antes de pasar con esto, quiero retomar el asunto del conflicto, porque los conflictos son reales dentro del matrimonio. I believe that conflict is God's will for every marriage relationship. And some of you are so glad you're in the middle of God's will today. Yo estoy ciertísimamente confiado de que la voluntad de Dios para el matrimonio es que haya conflictos. Y de hecho, ustedes están en medio, algunos de ustedes están en medio de esa bendición, de esa provisión de Dios para ti. But think of it this way, when we
come into a relationship of considering marriage, everything about us as individuals is different than the other person. We're unique. Y lo cierto es porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos. Entonces, cuando estamos juntos, eso entra en conflicto. Hold on one sec, guys. So, are we on? ¿Ya? Okay. So what's going on is everything from where you squeeze the toothpaste to the type of diet you like to what you like to do on your evenings will be different, which means we'll move towards each other in conflict. We'll have different ways of living. We're new to each other. Y depende de qué lado le aprietes a la pasta de dientes, lo que quieras hacer el sábado, el domingo, el día de visita, van a ser cosas diferentes porque cada uno en la pareja es diferente. And so what we have to learn how to do is handle our differences between each other. A lo que nos está llamando Dios es a saber cómo llevar esas diferencias entre nosotros. And so what this means is we have to learn how to handle let me start over. Every marriage has the seeds of greatness and the seeds of divorce. And they're the same thing, how we handle our differences. Cada matrimonio tiene la oportunidad cada día de decidir si se mantienen unidos o si van hacia el divorcio. Pero esto es algo que tiene cada uno al traer sus propias fortalezas y saber cómo manejar los conflictos. And some of us wrongly think, well, if we're meant to be married, we won't have big conflict and big arguments. That's not true. God's will is that we move towards each other and move past the conflict to intimacy. Porque el propósito de Dios es que atravesemos esos conflictos, que los solucionemos para que se genere una mejor y una mayor intimidad. I have a friend who's a counselor, and I haven't seen him for many years, but one thing he said has impacted me a lot. He defined intimacy as resolved conflict. Un amigo consejero mío, que ya tiene mucho tiempo que no veo, dijo esto que me llamó mucho la atención hace varios años. La intimidad tiene que ver en cómo resuelvo, cómo soluciono los conflictos. So sometimes in our relationships, we move towards each other on some subject and we find we have very different opinions. And our response can be either to fight over that or run from that or to move towards each other so we can get beyond that to understanding. Porque entonces la intimidad se ve de esta manera, si va creciendo o no, en que cuando viene el conflicto, huyo de él, confronto o busco junto con el otro solucionar. So this is kind of a superficial look at a very deep subject. Entonces, esta es una mirada superficial, una pasada sobre un asunto que tiene mucho más que darnos. I think it's very important to say, I don't believe we're doomed to failed marriages. I believe God can make us successful at our marriages. Entonces, yo no creo que haya matrimonios que están condenados a fallar, sino que pueden experimentar la gracia y el poder de Dios. But each one must choose to put focus on the other and not letting conflict chase them away, but agree to move towards each other through the difficulties. Para que entonces cada uno
ponga de su parte en poder resolver los conflictos, aprender a resolver los conflictos en lugar de irlos distanciando cada vez más. I heard a pastor say once that he felt like working on marriage was very much like remodeling his home. And he went through an extensive remodel. And there are four things he learned, and I want to give them to you. Escuché a un pastor que una vez dijo que el matrimonio y el conflicto se puede ver como cuando estás haciendo una remodelación grande en tu casa y él mencionó estos 4 puntos que te voy a dar. So building a marriage is like remodeling a house. Number Entonces, one, construir un matrimonio es como remodelar una casa. Número 1, it takes longer than you thought. te toma más tiempo de lo que pensabas. Number two is it costs more than you figured. Te cuesta más de lo que habías planeado. And number three is it's messier than you anticipated. Se hace mucho más relajo de lo que habías anticipado. And the last one is it requires greater determination than you expected. Y la cuarta es que requiere mucho mayor determinación de lo que esperabas. But the Spirit of God is in work within us to do things we don't have the power to do ourselves. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros, que nos da la gracia para hacer lo que nosotros no podemos. Let's pray together. Vamos a orar. Heavenly Father, you know all the secret battles we face in our own relationships. Padre Celestial, tú sabes las batallas secretas que cada uno tenemos en nuestras relaciones. I pray, Lord, that you give us the courage to try to live life on your terms. Te pido, Señor, que nos ayudes a vivir vidas conforme a tu voluntad. You know all about the mistakes we've made, perhaps the marriages we've lost. You know about the battles we've fought. Padre, tú sabes las batallas, los errores, incluso los matrimonios, Señor, que hemos tenido y que hemos perdido, Señor. But I pray for these brothers and sisters listening right now that they would be able to learn new things as you prepare them for future relationships. Y yo te pido, Señor, para que todo aquel que esté escuchando pueda aprender esto y que tú le ayudes, Señor, a aplicarlo en el día de hoy, en estas relaciones y en las nuevas. Give us, Lord, the courage to try life your way. Danos, Señor, el coraje y el valor para vivir a tu estilo. Give us the power to stick, Lord, when things happen that at other times we would have run away, but allow us to stay there, Lord. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes cuando queremos echarnos a correr. We need your power and your wisdom, Lord, and your strength. Necesitamos tu poder, tu sabiduría y tu entendimiento, Señor. Thank you that your will is for us to live life on the best terms possible. Gracias porque tu voluntad es que nosotros podamos vivir lo mejor posible. And we pray these things in Jesus' name, amen. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.